Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En Pando les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones. Gracias por unirse a esta presentación que se transmite para toda Latinoamérica. El día de hoy tenemos el tema ahorrar espacios, ahorrar dinero, Telco Room, retos y beneficios. En esta ocasión, nuestro presentador es Vladimir Linares Díaz. Él es Technical System Engineer para Sur de América. Está basado en Colombia. Es graduado en Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. Tiene una especialización en gerencia de proyectos en ingeniería de la Universidad La Salle y es certificado CCRD por ICREA. Se ha desempeñado varios años como Product Manager en compañías integradoras, liderando importantes proyectos del sector de data center, enterprise e industrial, con enfoque en infraestructura de telecomunicaciones. En el año 2018 se une al equipo de Panduit, en el que da soporte técnico basado en la ciudad de Bogotá, en Colombia, atendiendo el área de Sur de América, y bueno, él ve los proyectos más importantes de la región. Para evitar la introducción de ruido, esta conferencia se silenciaron todos los micrófonos, pero por favor les pedimos que nos compartan sus dudas, sus preguntas a través del chat que se encuentra en su panel del lado derecho. Y al final daremos lectura a todos sus comentarios. Pues muchas gracias y adelante Vladimir con esta presentación. Perfecto, Heidi. Muchas gracias. Muy buenos días a todos por participar en este webinar y espero que sobre todo lo que hablemos aquí les sirva mucho para todos los proyectos que ustedes tengan en mente. ¿Qué vamos a hablar en esta ocasión en este webinar? Bueno, vamos a hablar un poco empezando de cuáles son esos retos que tenemos en los cuartos de telecomunicaciones, cuál es la tendencia que hay y cuáles son los retos que debemos asumir. Después hablaremos de cómo podemos optimizar los espacios en los cuartos de telecomunicaciones, cuáles son esas alternativas que nosotros tenemos para hacer esa optimización de espacio tan importante. Y por último, hablaremos de cuáles son esas soluciones, esas innovaciones que existen eh, para que puedas, digamos, no solamente optimizar el espacio, sino que puedas llevar a cabo todas esas tareas específicas que quieres implementar en tu cuarto de telecomunicaciones, de las cuales vamos a hablar más adelante. Queremos empezar hablando un poco de cuál es la tendencia y el panorama en los cuartos de telecomunicaciones. Todo este tema del IoT, que se escucha mucho en la actualidad, eh, todos estos dispositivos que ahora están conectados a una red IP, sean cámaras de seguridad, sean los propios computadoras, sea la iluminación, cualquier clase de sensor, todos esos elementos al estar conectados a una red IP lo que nos lleva es a que exista una presión sobre la infraestructura física de conectividad y por ende una presión sobre el espacio físico que nosotros tenemos destinado en nuestro cuarto de telecomunicaciones para esa infraestructura. ¿Sí? Entonces, esto lo que ha conllevado es a tener cambios en la red. Tenemos nuevos enfoques para estos cuartos de telecomunicaciones y también incluso para los centros de datos, que eso lo que conlleva es, entre más puertos tenemos, vamos a requerir más switches de mayor tamaño y por ende todo este equipo lleva o conlleva una mayor cantidad de cableado. Adicionalmente a esta presión que se ejerce por la mayor cantidad de puntos, también existen cambios en las compañías, cambios en las empresas que quieren tener una imagen renovada para sus cuartos de telecomunicaciones y sus data centers. Todas estas cuestiones que hablamos, en definitiva, lo que conllevan es a tener una reducción en el tamaño de los cuartos de telecomunicaciones y los centros de datos. ¿Qué pasa cuando queremos implementar un cuarto de telecomunicaciones nuevo? Estamos empezando nuestro proyecto, tenemos una construcción nueva y queremos implementarlo. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es
hacer una transición entre la categoría 6 a la 6A. Anteriormente trabajamos con categoría 6, ahora lo que se nos recomienda es trabajar en categoría 6A. ¿Esto a qué conlleva? Conlleva a que exista un incremento de por lo menos un 35% en el tamaño del cable. Aquí vemos una gráfica comparativa de ello. Todos estos equipos que están convergiendo IP en el espacio de telecomunicaciones que nosotros tenemos en mente, lo que son los access points, la seguridad, la iluminación, automatización de edificios, aires acondicionados. Ahora tenemos que tener eso muy en cuenta, no solamente los puntos de datos para las computadoras. Tenemos que tener presente los switches de mayor tamaño y de mayor densidad, ¿cierto? Todo esto en un espacio confinado o limitado en los cuartos de telecomunicaciones. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo una remodelación o una renovación de un cuarto de telecomunicaciones que ya existe? Bueno, nuevamente tenemos que enfocarnos en una transición de la categoría 6 a la 6A. Nuevamente, esto conlleva un incremento en el tamaño del cable. Necesitamos también acomodar un cable más largo en un mismo espacio. Tenemos que crear espacio dentro de la misma huella. Tenemos que acomodar el espacio que nosotros ya tenemos a todos estos nuevos requerimientos de mayor cantidad de puntos, mayor equipos, de equipos de mayor tamaño. Por ende, tenemos que tener muy en mente una mayor densidad de puertos en switches y paneles. Entonces, estas son las cosas en las que nosotros nos tenemos que enfocar, ¿vale? Típicamente, este es el, llamémoslo así, día uno de un típico cuarto de telecomunicaciones. ¿Qué, qué hacemos generalmente o como primer acercamiento? Bueno, en este caso queremos acomodar una cantidad determinada de puertos y de equipos en un cierto espacio. Podemos pensar inicialmente en tener hasta 4 racks en esta configuración que vemos. Utilizamos para ello paneles de parcheo planos de una unidad de rack, 24 puertos. Utilizamos cables de parcheo de 24 WG, los que todos conocemos. Utilizamos una gran cantidad de administradores horizontales para todo este cable de parcheo que tenemos que acomodar allí. Tenemos que tener en cuenta un espacio disponible en el cuarto para crecimiento. Entonces, estamos hablando que tenemos que acomodar, vamos a hablar de 672 puertos en estos 4 racks. Estamos utilizando para ello 106 unidades de rack. Tenemos que acomodar espacio para crecimiento. Por ende, esta infraestructura que inicialmente estamos instalando nos va a permitir tener hasta 74 unidades de rack disponibles para crecimiento. Estamos teniendo que utilizar al menos 50 números de parte diferentes, ¿no? Entre no solamente los racks, los organizadores, los patch panels, los patch cores y demás, 50 números de parte para conllevar a esta configuración típica. Estamos utilizando al menos 16,000 pies de cables de parcheo, de patch cords, por todas las diferentes longitudes de patch cords que vamos a instalar allí. Y estamos acomodando toda esta infraestructura en alrededor de 38.9, 39 pies cuadrados. Entonces, esta, al ser nuestra primera aproximación, bueno, ¿qué beneficios trae? Es fácil de instalar. ¿Por qué es fácil de instalar? Porque es básicamente todos los componentes que nosotros ya conocemos de hace mucho tiempo que podemos implementar en un cuarto de telecomunicaciones. Entonces, es por eso que hablamos de facilidad de instalar. Pero veamos qué pasa si no tengo el espacio disponible para los 4 racks. Necesitamos una arquitectura de alta densidad. Vamos a acomodar
Esa misma cantidad de puertos que tenemos en 4 racks, vamos a ubicarla nada más en 2 racks. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, básicamente vamos a reemplazar esos eh, patch panels que tenemos planos de 24 puertos. Vamos a utilizar patch panels angulados de alta densidad de 48 puertos en una unidad de rack. Al hacer esto, estamos desapareciendo toda esa cantidad de organizadores horizontales que anteriormente necesitábamos y vamos a reemplazarlo por un único organizador horizontal. Vamos a colocar uno de 3 unidades de rack justo encima de los equipos activos para hacer la transición de todos los patch cords que tenemos conectados en nuestros paneles de parcheo con los puertos activos de los switches. Todos estos paneles se montan horizontalmente, ¿vale? Necesitamos tener algo de espacio disponible para más equipos y para más puertos. Entonces, aún así, tenemos esta cantidad de puertos aquí disponibles. Hablamos de los patch panels angulados de alta densidad que vamos a implementar allí, ¿cierto? En resumen, los patch panels de alta densidad permiten tener el doble de puertos en la misma unidad de rack, o que es lo mismo, tener el mismo número de puertos en la mitad del espacio. ¿Sí? Ya no estamos hablando que solamente podemos acomodar 24 puertos en una U, sino ya podemos hablar de tener el doble, 48 puertos en una U. Al ser angulados, estos patch panels dirigen el flujo de todos los cables hacia los organizadores verticales. Es por ello que ya no necesitamos de los administradores horizontales para enrutar el cableado. Aquí vemos en esta imagen claramente lo que les estoy exponiendo. Básicamente todos los cables de parcheo, todos los patch cords, los vamos a enrutar con los organizadores verticales. Si tenemos una instalación típica con paneles de parcheo planos de 24 puertos en una unidad de rack, vamos a hablar de que podemos tener, para nuestro caso, 14 unidades nada más en lo que tiene que ver con estos patch panels, ¿cierto? Pero al requerir los organizadores horizontales, la administración de cableado, vamos a requerir otros 14 unidades de rack para un total de 28 unidades de rack para hacer todo esta administración completa, ¿no? de nuestro cableado. Si utilizamos las soluciones de paneles angulados de alta densidad, solamente estamos utilizando 7 unidades de rack para acomodar estos patch panels. Recuerden, vamos a tener la misma cantidad de puertos, pero en la mitad del espacio. Eh, Como no necesitamos de organizadores horizontales, vamos a requerir de 0 unidades de rack para la administración del cableado. En definitiva, tenemos 7 unidades de rack que requerimos cuando estamos utilizando soluciones de eh, paneles angulados de alta densidad. ¿Esto qué implica? Implica que tenemos un ahorro de al menos de 21 unidades de rack que pueden aprovecharse con otros equipos, sean equipos activos, switches o u otros paneles de parcheo para más puertos. Entonces, podemos decir que el ahorro es casi de un 300% con estas soluciones de alta densidad. No solamente lo importante es que sean de alta densidad y angulados, tenemos que trabajar también sobre la parte posterior del cableado. Típicamente, al hacer la conectorización del cableado del enlace permanente, ¿cierto? Que va hacia la parte posterior de nuestros jacks en el patch panels, eso ejerce una presión
sobre el cableado. Esa es una presión que va tirando, que va alando del cable. ¿Sí? Con el tiempo, esa presión puede hacer que el forro de nuestro cable se recoja, ¿cierto? Exponiendo los pares, y eso nos va a generar o nos puede generar problemas de next. Entonces, ¿qué podemos utilizar para aliviar esa presión sobre el forro del cable? Bueno, podemos utilizar lo que se conocen como las tapas anguladas para los cables. Básicamente los jacks poseen en su parte posterior estas tapas anguladas. Pueden venir bien sea en ángulos de 45 grados, o pueden ser de 90 grados si el cable no lo tenemos en nuestro patch panel, sino en nuestro faceplate, en la salida de trabajo podemos tener también terminaciones a 90 grados. Pueden ser izquierda a derecha, como es la que vemos aquí en esta imagen, aunque podría ser también para los faceplates en nuestros puestos de trabajo, podrían ser arriba abajo, no solamente izquierda o derecha, depende de lo que necesitemos. Em, pero en nuestro caso, lo que aplica serían de 45 grados izquierda y derecha. Esto claramente permite que nuestro cableado se alivie de esa presión y que sea más fácil de administrar, incluso de hacer la terminación de estos jacks y poder acomodar de una mejor forma todo el cableado en la parte posterior de nuestros racks, es decir, que tengamos cables menos estorbosos. Nuevamente, entonces hacemos la comparación entre lo que tenemos entre nuestro día 1 y día 2. Eh, bueno, básicamente estamos acomodando el mismo número de puertos, ¿verdad? Pero ahora lo estamos acomodando en la mitad del espacio. Pasamos de 4 racks a 2 racks. Es por eso que inicialmente de esas 106 unidades de rack que estaba yo requiriendo, ahora solamente necesito tengo disponible 90 unidades de rack, de las cuales estoy utilizando 66. Es decir, que tengo más espacio disponible. Más espacio disponible relativamente, ¿no? Antes tenía una gran cantidad de espacio disponible subutilizada con 74 unidades de rack y ahora seguimos manteniendo esta posibilidad de crecer. Tenemos 24 unidades de rack en esos dos racks para poder crecer. Estamos pasando de tener 50 números de parte diferentes, lo cual puede darnos cierto dolor de cabeza, a estar trabajando sobre 26 números de parte. Ya no necesitamos tantos números de parte de organizadores, tantos números de parte de patch cords, ¿cierto? Eso nos alivia un poco el dolor de cabeza. Eso también genera menor tiempo de instalación, ¿cierto? Con un 48% de menos piezas. Es obvio, es evidente que entre menos piezas tenga yo que instalar, me voy a demorar menos. Estoy reduciendo la cantidad de patch cords que estoy requiriendo. Estoy pasando de más de 16,000 pies en estos patch cords a un poco más de 7,000 pies, ya que las distancias de parcheo se reducen. Es un ahorro de al menos del 56% en estas longitudes de cables de parcheo. Y estoy acomodando básicamente esta infraestructura que antes estaba casi sobre el orden de los 40 pies cuadrados, ahora lo estoy ubicando sobre la mitad, sobre 20 pies cuadrados. Eso es una menor huella que ahorra hasta un 48% de espacio en nuestro cuarto de telecomunicaciones. Bueno, ¿qué pasa si necesitamos aún mayor densidad? Necesitamos acomodar estos dos racks en un solo rack. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a trasladar estos
paneles de conexión, estos patch panels, los vamos a trasladar hacia la mitad del rack. Entonces hacemos un parcheo a la mitad y hacemos la distribución de nuestros cordones de parcheo equitativamente hacia la parte superior, hacia la parte inferior del rack, donde estarán ubicados nuestros equipos activos. Nuevamente vamos a utilizar los patch panels angulados de alta densidad. Eso no desaparece, pero adicionalmente vamos a utilizar cables de parcheo de diámetro ultra reducido de 28 AWG y vamos a contar con un único administrador horizontal de 3 unidades de rack. Aquí podemos ver con esta gráfica un comparativo entre los patch cords, en este caso sería de categoría 6, pero aplica igualmente para categoría 6A. Patch cords típicos de 24 AWG, los rojos, y patch cords de ultra alta densidad de 28 AWG. Es evidente que el diámetro es menor. Esto lo que nos genera es una mayor capacidad, mayor densidad, ¿cierto? Que podemos tener en nuestro rack y es una mayor facilidad en el manejo de nuestros cables. Cuando tenemos 48 patch cords en una sola unidad de rack y tenemos varias unidades de rack de patch panel seguidos, bueno, es bien importante poder administrar fácilmente cada uno de esos puertos. Estos patch cords de diámetro de 28 WG ya están aceptados en la nueva versión del estándar de la ANSI TIA 568.2 que define los requisitos para cable de par trenzado. Entonces, no tenemos ningún inconveniente en aplicarlo en nuestro cuarto de telecomunicaciones. Al poder tener, tenemos menor cobre que estamos requiriendo para estos patchcore, pues es evidente que vamos a tener menores costos de CAPEX y una más fácil administración nos va a generar beneficios en el OPEX. En esta imagen podemos ver cuando tenemos organizadores tipo fingers, pueden ser en los centros de datos. En el mazo de cables rojo, 24WG, se ejerce una presión indebida sobre cada uno de estos fingers. Cuando utilizamos patchcore de 28WG, esa presión se ve, desaparece básicamente. En nuestros racks de 2 o 4 parales que tenemos en nuestros cuartos de telecomunicaciones, en un mismo espacio de un organizador. Esta es una vista superior del organizador con patch cords de 24 WG. Podemos acomodar hasta 213 de estos cables, mientras que con cables de diámetro ultra reducido 28 WG podemos acomodar hasta 523 de estos cables, lo que es un 146% más número de cables. Entonces, o bien podemos acomodar más números de cables en un mismo organizador o podemos tener organizadores más pequeños para el mismo número de puertos, lo que no solamente nos ahorra más espacio, sino también el dinero que cuesta ese organizador. Entonces, nuevamente haciendo nuestro comparativo, básicamente estamos manejando el mismo número de puertos, eso no cambia, pero ahora tenemos lo que manejábamos en dos racks, ahora lo tenemos en un rack. Quiere decir que tenemos el mismo número de puertos, pero en la mitad del espacio, ¿sí? O un cuarto del espacio de lo que teníamos inicialmente. Estamos utilizando al 100% las unidades de rack de este rack. Es por eso que tenemos las 45 unidades de rack en uso y tenemos 0 unidades disponibles para crecimientos. Sin embargo, requiere 11 unidades de rack menos. Todo queda en un solo rack. Estamos reduciendo también el número de partes que estamos requiriendo. Pasamos de 26 números de parte que teníamos en dos racks a 21 números de parte para un solo rack. Eso es ahorro en costos con menores piezas, menor dolor de cabeza. Al reducir estos números de parte, nuevamente estamos reduciendo la cantidad de cables de parcheo. Entonces, pasamos de poco más de 7,000 pies
a poco menos de 5.000 pies. Eso nos implica un ahorro de 35% en estas longitudes de los cables de parcheo. Y nuevamente estamos teniendo una menor huella. Estamos ahorrando hasta un 40% de espacio en nuestro cuarto de telecomunicaciones. Ya no requerimos 20 pies cuadrados, ahora únicamente requerimos 12.5 pies cuadrados para ubicar toda esta infraestructura. Pero ¿qué pasa si queremos aún mayor densidad? Esta sería la configuración de más alta densidad que podemos tener. Básicamente, ¿qué hacemos? Tenemos que utilizar todas las unidades de rack disponibles para equipo activo y vamos a sacar los paneles de parcheo hacia los organizadores verticales. Haciendo esto, vamos a incrementar la cantidad de puertos que podemos tener en un rack hasta 1008 puertos. ¿Qué soluciones vamos a requerir para ello? Vamos a requerir organizadores verticales con la capacidad de parcheo vertical. ¿Sí? Vamos a requerir, evidentemente, esos paneles de parcheo verticales de alta densidad de una unidad de rack en 48 puertos. Y nuevamente tenemos que acudir hacia los patch cords de diámetro ultra reducido. En esta imagen podemos ver cómo sería la conexión de este cableado con los paneles verticales. Es bien importante tener presente que si bien la cantidad de puertos se puede incrementar, la administración puede ser todo un desafío. Es por ello que estas aplicaciones no son las más recomendadas cuando estamos haciendo movimientos, cambios o adiciones frecuentes. Como puedes observar ahí, todos los patch cords que salen de los patch panels, bueno, hay que saberlos enrutar para poder acceder a ellos de una buena forma. Pero bueno, vamos a comparar entonces esta solución de ultra alta densidad, ¿cierto? En un solo rack con nuestra versión de alta densidad. Básicamente tenemos el mismo número de unidades de rack disponibles, 45 unidades de rack, ¿sí? Pero estamos ubicando 1008 puertos, lo cual es un 50%, casi un 50% más de puertos en un mismo espacio. Sin embargo, hay algunas cuestiones que tenemos que tener presente, no solamente la administración de ese cableado, sino que vamos a requerir algo más de números de parte. Estamos hablando que requerimos sobre unos 28 números de parte. Eh, y bueno, básicamente el mismo footprint, eso no cambia, ¿no? Y estamos utilizando un solo rack. Pero estas de día 1 a día 4 son, si quieres incrementar el número de puertos, si quieres disminuir eh, el número de elementos que necesitas para optimizar tu espacio en tu cuarto de telecomunicaciones, y si quieres reducir el espacio que necesitas para ello, bueno, estas son paso a paso cada una de las alternativas que puedas tener. En resumen, hay que tener presente lo siguiente, tiene que incluirse todo. Estos cambios en la infraestructura realmente suman, ¿sí? Podemos tener mayor espacio para colocar equipo nuevo, reducimos el tamaño del cuarto de telecomunicaciones, reducimos los costos de capital con menos piezas para instalar y reducimos los tiempos de implementación también. Hablemos ahora un poco de cuáles son esas soluciones o innovaciones que tenemos disponibles a nuestro alcance para los cuartos de telecomunicaciones. Básicamente, vamos a hablar de 5 soluciones. ¿Cómo puedo yo hacer parcheo rápido?
en mi rack. ¿Cómo puedo yo hacer una replicación rápida de puertos de los equipos activos? ¿Cómo voy a hacer el parcheo directo a los switches? ¿Y qué es eso? Eh, ¿Cómo voy yo a configurar mi cuarto de telecomunicaciones para que sea de alta densidad? ¿Y cómo voy a hacer de lo que hablamos, la implementación del parcheo vertical? Bueno, hay soluciones para todo ello. Hablemos del parcheo rápido. ¿Qué elementos vamos a utilizar? Hay un elemento recurrente que vamos a utilizar aquí y tiene que ver con el arnés de parcheo. Este es un cable que es preensamblado con múltiples cables. Aquí hacemos básicamente la conexión de cada uno de estos puertos del switch con cada uno de los puertos de los patch panels de forma rápida. Al hacerlo rápidamente, pues estamos reduciendo el tiempo de parcheo, acelerando el acomodo típico de un cuarto de telecomunicaciones. Y la mejor opción es utilizar cables de la misma longitud. Eso también nos va a mejorar mucho, no solamente en tiempos de instalación, sino en estética de nuestra instalación. Esta es una imagen de lo que podría ser un ejemplo de un parcheo rápido. Y aquí podemos observar cuáles son los elementos, el arnés. Entonces, este es un arnés que tiene de 12 vías, que tiene básicamente 12 enlaces allí eh, configurados. En el extremo izquierdo de ese arnés se tiene la configuración especial para que sean insertados sobre cada uno de los puertos de los switches. Y en el lado derecho se tiene la configuración así suelta, básicamente para ser ubicados en cada uno de estos patch panels que podemos tener. Incluso podríamos tener en ese costado, en ese extremo del arnés, podríamos tener cassettes con estos jacks para colocarlos sobre nuestros paneles que están diseñados para cassettes. Podríamos hacerlo así. Estamos utilizando los elementos que ya hablamos. Los paneles de parcheo de alta densidad podrían ser bien planos o angulados. Ya vimos las ventajas de los angulados. Estos arneses, ideal que sean con cables de ultra diámetro reducido de 28 WG. Beneficios, entonces, en tiempos, pongámosle números a esto, podemos tener entre un 60 a un 85% de reducción en los tiempos de implementación versus la forma tradicional de hacerlo con cables de parcheo sueltos uno por uno. Eso posibilita un acomodo mucho más compacto y estética y eso también me permite, si yo tengo diferentes cuartos de telecomunicaciones ubicados en diferentes sitios, tener una mayor consistencia entre cada uno de estos sitios. Otra de las necesidades que tenemos es, vamos a hacer una replicación rápida de puertos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nuevamente aquí vienen nuestros amigos los cables arnés. En este caso son cables de arnés de replicación. Son preensamblados con múltiples cables. Vamos a hacer la replicación exacta de cada uno de los puertos activos de nuestros switches hacia los puertos de patch panels. Eso es la replicación de puertos. Al utilizar estos arnés de replicación, nuevamente vamos a reducir el tiempo para replicar estos puertos. Vamos a utilizar básicamente esta replicación de puertos para limitar el acceso a los puertos del switch. Entonces, en esta imagen tenemos básicamente una imagen de lo que es una replicación de puertos. Aquí vuelven nuestros amigos los arnés. En este caso, como les mencionaba, podemos tener el arnés de 12 vías con cassettes, con estos cassettes de los jacks. Entonces, en un extremo tenemos la configuración
para instalar nuestros arneses directamente a los puertos del switch. Y por el otro lado podemos tener nuestros cassettes, en este caso son cassettes de 12 jacks, con los patch panels especialmente diseñados para cassettes de ultra alta densidad, ¿cierto? Lo importante también es utilizar estos arneses con los cables de diámetro reducido de 28 WG. Es bien importante para poder tener una mayor densidad en nuestro cableado. Beneficios, nuevamente, poniéndole números a todo esto. Vamos a tener ahorros de tiempo de entre un 75 a un 85% versus la replicación de cables sueltos. Ciertamente es más demorado hacerlo cable por cable. Y vamos a tener una mayor consistencia entre los cuartos de telecomunicaciones. Cuando estamos haciendo replicación rápida de puertos, es muy importante que efectivamente queden replicados esos puertos uno a uno. Ciertamente es mucho más sencillo teniendo configuraciones ya preensambladas, preconectorizadas con esos arneses a cuando lo estoy haciendo uno por uno porque tengo que estar muy pendiente de que efectivamente me quede uno por uno a la hora yo de organizar mis mazos de cables. Otro, otro tema que queremos tratar, bueno, cuando queremos hacer un parcheo directo de los switches, queremos que nuestra instalación tenga una estética superior y queremos tener ahorros en costos y en espacio al parchear estos switches. ¿Sí? Generalmente estos switches pueden venir de 24 puertos o 48 puertos como todos lo conocemos. ¿Qué es básicamente parcheo directo del switch? Es eliminar del todo los organizadores horizontales que anteriormente utilizábamos para enrutar esa, entre comillas, holgura de los patch cords. Eso digo entre comillas porque en realidad esa holgura nunca se utilizaba, ¿cierto? Entonces ya no tenemos que acomodar esa holgura, ya no tenemos que utilizar estos organizadores horizontales que nos consumen unidades de rack adicionales, como todos sabemos, ¿sí? Entonces, al no utilizar esto, bueno, se nos está abriendo espacio en racks existentes. Por ejemplo, si tenemos instalaciones existentes y queremos tener una mayor densidad, podemos utilizar este parcheo directo para colocar equipo nuevo o para un acomodo más compacto en racks nuevos. ¿Cómo hacemos el parcheo directo? Bueno, lo hacemos a través de cables de parcheo cortos. Típicamente, estos cables de parcheo son de 8 pulgadas de longitud o generalmente también de 20 centímetros de longitud, con cables de diámetro reducido, como vemos en la imagen. Claramente acá se ve, estamos ubicando 48 puertos de nuestro switch en patch panels de 48 puertos. Podría ser un patch panel también de alta densidad de 48 puertos en una unidad de rack. ¿Qué beneficios nos genera este parcheo directo del switch? Bueno, ya hablamos que se recupera espacio en rack para equipo nuevo. Generalmente se ahorran 2 unidades de rack por switch, 2 unidades de rack que anteriormente eran utilizadas en los organizadores horizontales. ¿Sí? Eliminamos esos organizadores horizontales. Y es mucho más fácil para mantener una infraestructura con cables cortos y para detectar cualquier problema. Evidentemente ya no tenemos que hacer seguimiento del patch cords, ¿cierto? Tenemos que destapar los organizadores horizontales, de pronto tendríamos que irnos hasta los organizadores verticales y dar la vuelta y nuevamente hacer seguimiento de ese patch cord. Ya no tenemos que hacerlo porque básicamente simplemente con verlo sabemos de qué puerto a qué puerto va. Incluso la marcación allí va a ser
mucho más evidente y sencilla. Entonces, es algo bien importante, este tema del parcheo directo del switch. Habíamos hablado de tener una configuración de alta densidad. Básicamente cuando requerimos mayor capacidad de puertos de parcheo en un solo rack, ¿cierto? Tenemos que adicionar ahora switches de mayor tamaño para todos estos puertos nuevos que ahora estamos teniendo en nuestro cuarto de telecomunicaciones y vamos a consolidarlo todo en un solo rack por cuestiones de espacio. El espacio es algo, digamos, fundamental en los cuartos de telecomunicaciones, sobre todo son muy pocas de las construcciones donde contamos con un amplio espacio para ubicar todo nuestro equipo, ¿no? Entonces, queremos tener configuraciones de alta densidad. Tenemos para ello, hablamos, switches en chasis de alta densidad. Tenemos nuevamente que utilizar los paneles de parcheo angulados. Tenemos que utilizar los administradores horizontales, nuestros organizadores para 3 unidades de rack. Nuevamente utilizamos los cables de parcheo de 28 AWG para una mayor administración. Y podemos colocar incluso extensores en la parte superior del rack para adicionar eh, 2 unidades de rack más que podemos utilizar. En este ejemplo, como ya lo hablamos, podemos utilizar hasta ubicar hasta 672 puertos. Esta es una imagen de los elementos que requeriríamos para ellos. Entonces, vemos una imagen del extensor que se ubica en la parte superior de nuestro rack y los ya conocidos cables de parcheo, paneles angulados y demás organizadores. Beneficios nuevamente, con mayor densidad de puertos en un solo rack, con panel en orientación, en comparación con paneles de orientación convencional. Eh, Nuevamente, cuando utilizamos paneles angulados y utilizamos cables de diámetro reducido, tenemos menos organizadores verticales que ubicar allí, un tamaño menor. Ahora, esto es algo de lo que hablamos también. ¿Cómo hacemos el parcheo vertical? ¿Cómo llegamos a superar las 672 puertos que hablamos allí y poder tener más de 1000 puertos? Bueno, cuando tenemos esta configuración de parcheo vertical, estamos utilizando switches en chasis múltiples. Tenemos organizadores verticales con esta capacidad para montar los paneles, son organizadores especiales. Eh, Estos paneles de parcheo idealmente entonces son de una unidad de rack de 48 puertos y los que no pueden faltar, los cables de parcheo de 28 WG. Con estos elementos son los que vamos a lograr hacer nuestro parcheo vertical. Entonces, en la imagen podemos ver cómo es un administrador vertical con montaje para panel. Es bien importante que si no estamos utilizando todos los espacios diseñados para patch panels en nuestros organizadores verticales, los espacios que no los estemos utilizando los tapemos con paneles ciegos. ¿Por qué? Básicamente el tema del flujo de aire en nuestro cuarto de telecomunicaciones es algo que también tenemos que tener presente. No es únicamente algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestro centro de datos. Además, eso da una visión mucho más estética. Entonces, al hacer parcheo vertical, provee espacio adicional para paneles de parcheo en racks ya existentes. Podemos ubicar todos los equipos activos que queramos ahí en las 45 unidades de rack
de nuestro cuarto de telecomunicaciones. Pero nuevamente es bien importante que la administración de estos cables de parcheo puede ser un problema cuando la densidad es máxima, cuando ya estamos teniendo más de estos 672 puertos. Puede ser algo complejo hacer esta administración. Entonces, en resumen, en resumen de estas innovaciones de las arquitecturas de cuartos de telecomunicaciones? Bueno, existen opciones para todo. Básicamente, no existe un solo tamaño que se ajuste a todo. Tenemos que saber seleccionar cada una de estas alternativas que nosotros tenemos y que sea la más adecuada para nuestra instalación. La solución debe ser acorde a la aplicación. Otros factores a considerar, aparte de la velocidad de instalación y la densidad, son facilidad para administrar los cables, la cantidad de cambios esperados que nosotros estamos proyectando en nuestra instalación y el tiempo que se requiere para planear y la facilidad al implementar. Los cambios que se dan a nivel de red son los que hacen que la innovación se vuelva una constante. Entonces, como mensaje final, tenemos a nuestra disposición una cantidad de alternativas, una cantidad de soluciones para nosotros, de acuerdo a lo que queramos, eh, lograr los objetivos que nosotros queremos tener. Todo eso nos va a llevar, en últimas, a tener una implementación, un proyecto mucho más eficiente en nuestro cronograma y mucho más eficiente en términos de costo. Pues muchas gracias a todos por su atención y pasaríamos a, si alguien tiene alguna pregunta, la podemos discutir ahora mismo. Gracias, Vladimir. Voy a dar lectura a las preguntas. Nos preguntan, ¿estas tapas anguladas existen para los jacks blindados? En este momento nosotros estamos trabajando para tenerlas disponibles para jacks blindados. Esperamos que a final de este año estén disponibles para soluciones blindadas. Nos preguntan, ¿los jacks puestos en la foto son jacks estándar o especiales para estos casos con angulares? Básicamente, tú puedes tener, es el mismo jack, únicamente cambia la parte frontal. Incluso tú puedes comprar el paquete de tapas posteriores de acuerdo a lo que necesites. Entonces tienes los jacks convencionales rectos, compras los paquetes de tapas anguladas 45 a 90 grados, arriba, abajo, derecha, izquierda, como los necesites, porque no solamente los necesitas en los paneles de parcheo, sino los puedes utilizar en los faceplates y ahí tienes que utilizar cualquier combinación de estas tapas para poder acomodar esos cableados generalmente dentro de las canalizaciones de los muebles, que es bien apretada, o en las canalizaciones en tuberías o demás, o canaletas que ya tienes instaladas. Entonces tienes esa alternativa, ¿no? De acuerdo a lo que necesites. Nos preguntan, los racks usualmente son de 42 unidades de rack. ¿Por qué mencionan que son de 45? Bueno, 42 unidades de rack es lo que típicamente se utiliza en un centro de datos. Sin embargo, en los cuartos de telecomunicaciones, lo que se recomienda es que utilices el espacio que tienes disponible en la parte de arriba y tengas racks de por lo menos 45 unidades de rack. Es lo recomendado para cuartos de telecomunicaciones. Nos preguntan, ¿podrían repetir las opciones de la tapa a 45 o a 90 grados en terminaciones de jack e indicar un ejemplo de ser posible? Sí, de acuerdo. Como les mencionaba, puedes tener opciones de 45 grados o opciones de 90 grados, donde el cable entra
directamente a 90 grados. Puedes tener configuraciones izquierdas y derechas, ¿cierto? Para ubicarlas en los paneles de parcheo, o puedes tener configuraciones de 90 grados izquierda y derecha, o arriba y abajo, para ubicarla en los faceplates en las salidas de telecomunicaciones. Tienes todas esas alternativas que puedes utilizar. Para el cableado categoría 6 de AW28, ¿cuál es el largo máximo? Bueno, no necesariamente es de acuerdo a la categoría. Típicamente los patch cords que se instalan, cuando estamos hablando de centros de datos, yo debería utilizar patch cord nada más entre el mismo gabinete o un gabinete adyacente, ¿sí? En cuartos de telecomunicaciones sería algo similar. La longitud máxima que deberías utilizar allí sería entre 10 a 15 metros máximo. ¿Sí? Sin embargo, lo recomendable es que utilices longitudes de paneles de patch cords. Si quieres hacer parcheo directo de 20 centímetros nada más, o en su defecto de 1 o 2 metros eh, dentro de nuestro rack. Nos preguntan si los organizadores con parche vertical se encuentran en color blanco. Bueno, nosotros tenemos varias soluciones en color blanco, no solamente los racks y los organizadores. Eh, Estas soluciones de parcheo vertical por el momento solo vienen en color negro. Sin embargo, estamos ampliando nuestra gama de soluciones en color blanco, no solamente organizadores verticales, sino organizadores horizontales y paneles de parcheo también en color blanco. Nos preguntan, ¿es factible utilizar en categoría 6 cable AW24 en los tramos y utilizar patch cord AW28 en los patch cords? ¿Podría eso Eh, afectar de alguna manera la forma del uso del PoE? Sí es recomendable, si estamos hablando de Power over Ethernet, donde ahora estamos hablando no solamente de Power over Ethernet y Power over Ethernet Plus y Power over Ethernet Plus Plus, em, lo recomendable es que utilicemos 24AWG en nuestro enlace permanente, ¿sí? Porque cuando estamos utilizando sobre todo PoE++, estamos enviando al menos 1 ampere de corriente. Entonces, en nuestro enlace permanente sí podemos tener 24AWG. Sin embargo, podemos utilizar estas soluciones de alta densidad, 28AWG, también para aplicaciones PoE, sin ningún inconveniente. Nos preguntan, ¿cuál es el código del jack para poderlo buscar en la web? Oh, bueno, en este momento no tengo el número de parte. Sin embargo, me puedes dejar el correo y te puedo enviar el número de parte preciso, no solamente del jack como tal, sino de las tapas. Recuerda que las tapas vienen en paqueticos de acuerdo a lo que necesites, anguladas 45, 90, izquierda, derecha o arriba, abajo. Son varios números de parte diferentes. Gracias. Nos preguntan, ¿cuál es la función del extensor de 2 unidades de rack? Bueno, el extensor de 2 unidades de rack es básicamente, como su nombre lo indica, tener o extender de las 45 unidades que tenemos instaladas inicialmente, poder utilizar 2 unidades de rack más. Eso puede aplicar para construcciones nuevas, ¿cierto? O puede aplicar en cuartos de telecomunicaciones donde ya tenemos nuestros racks de 45 unidades instalados y necesitamos más unidades de rack. Entonces, podemos utilizar estos elementos allí. Nos preguntan, ¿tienes que tener jacks derechos e izquierdos para paneles angulados? Eh, ¿Tienes que tenerlo? No, no es una obligación.
¿sí? Puedes utilizar los jacks rectos eh, que se han venido utilizando. Sin embargo, como mencioné, al cabo del tiempo, recuerda que estamos hablando que esta infraestructura tiene que soportar 25 años, ¿cierto? Desde que es instalada. Bueno, la presión que el cable ejerce alando al jack durante 10, 15, 20 años puede hacer que se retraiga el forro y se muestren los pares y al principio nuestra instalación pasó sin ningún problema, pero 20 años después podemos tener problemas de NEX. Entonces, es por eso que estas soluciones de 45 grados no es que sea obligatoria, ¿sí? Pero ciertamente te va a dar unos beneficios que se van a ver con el tiempo. Bueno, puedes darte unos beneficios inmediatos también, a la hora de tú acomodar todo ese cableado en la parte posterior del rack. Ciertamente va a ser más sencillo para un técnico que lo haga, como lo ha venido haciendo en comparación con un jack recto. Nos pregunta, si tengo mi switch estaqueados, ¿recomiendas el parcheo directo? Sí, podrías hacerlo. Sin embargo, pues ya tienes que ver cómo vas a organizar esos switch digamos, en qué unidades de rack específicas la vas a ubicar en tu rack. Ciertamente el hecho de que estén estaqueados es algo que beneficia desde la administración lógica de esos switches, pero simplemente teniendo presente cómo lo vas a ubicar, cómo lo quieres ubicar en las unidades de rack de tu rack, también podrías utilizar parcheo directo. Eso depende de cómo lo quieras hacer. Nos preguntan, yo utilizo patchcord de 8 milímetros, o 8 pulgadas más bien. En algunas de mis soluciones tenía entendido que había unos patchcord más largos de 12 milímetros. ¿Es correcto? De ser así, ¿me pudieran proporcionar el número de parte de categoría 6 y 6A? Sí, de nuevo, puedes enviarme el correo electrónico y yo te puedo responder cuáles son los números de parte que tenemos disponibles. Es bien importante no solo la longitud que estamos hablando, sino también pueden venir en diferentes colores. Pueden venir azules, rojos, amarillos, de acuerdo a cómo quieras diferenciarlos en tu instalación. Y cada uno de ellos también tiene un número de parte, digamos, similar, pero algo diferente, ¿no? Pero puedes tener diferentes combinaciones. Nos preguntan, ¿qué ancho de gabinete se requiere para utilizar el parcheo vertical? El ancho del gabinete, bueno, básicamente lo que tenemos es el rack convencional de 19 pulgadas, ¿sí? Y los organizadores verticales son los que se instalan allí. Entonces, cuando tienes un parcheo vertical, bueno, también depende de cuántos puertos quieres instalar, pero típicamente podemos hablar de también 8 pulgadas de ancho, ¿no? Pero eso depende de cuántos puertos realmente quieres ubicar allí, porque no necesariamente quieres llegar a los 1000 puertos, eso depende de tu instalación. Dice, los cables de diámetro reducido de 8 pulgadas ya están disponibles. Sí, esos cables ya están disponibles, de hecho, tú ya los puedes conseguir con cualquiera de nuestros distribuidores. eh, y de acuerdo a lo que necesites. De hecho, incluso en esta imagen, en la parte posterior detrás de mí, puedes ver que hay unos paneles unos patch cord de estos cortos y, y esos ya los puedes conseguir en el mercado. Gracias, nos preguntan. La distancia de 20 centímetros en los paneles de parcheo está especificada en la norma 568.2D o en la de centro de datos. En la centro de datos, digamos que estas longitudes cortas no te van a generar, digamos, problemas a la hora de tú instalar tu canal. Sí, típicamente uno podría pensar que eso
podría generar algún problema, pero eso no está, digamos, supeditado a que te generen problemas en el canal. Entonces, de acuerdo a los estándares, tú puedes ubicar los paneles de parcheo hasta la longitud que tú requieras, hasta un límite máximo que típicamente es de 10 metros, ¿no? En combinación de los dos paneles de parcheo, pero no te especifican cuál va a ser el mínimo que tú podrías tener. Puedes tener esos cables de 8 pulgadas sin ningún problema. Gracias. Tenemos una última pregunta que dice, ¿recomiendas que el 24 AWG para conexiones estáticas, aunque el 28 AWG pueda utilizarse? ¿Podrías ampliar el por qué la recomendación de continuar utilizando el 24 AWG y no el 28 AWG? Bueno, cuando tenemos 24 AWG son básicamente en aplicaciones específicas donde tengamos Power over Ethernet Plus Plus, ¿sí? Cuando estamos teniendo un amperio por cada uno de estos cables. Es sencillo. Al tener un diámetro más grande en el cobre, tiene menor resistencia y el cable se calienta menos, ¿sí? Entonces, cuando tienes mazos de cables, varios mazos de cables, y están transmitiendo energía, todos esos mazos de cables, pues ciertamente ese mazo se va a calentar más. Entonces, cuando tenemos aplicaciones específicas de Power over Ethernet Plus Plus, debes tener presente 24 WG. Sin embargo, de acuerdo a tu aplicación, ¿cierto? Lo que vas instalando, el diámetro de 28 WG te puede servir mucho para Power over Ethernet y tienes los beneficios de toda la administración mejorada, ¿no? La facilidad eh, de administración y de reducción de espacio. Entonces, nuevamente, un poco de lo que hablamos. Tienes diferentes soluciones, diferentes alternativas. Es importante que determines qué es lo que realmente se acomoda a tu necesidad. Eso es fundamental, ¿no? Muchas gracias. Al momento son todas nuestras preguntas. Les agradecemos mucho su asistencia y por favor, si tuvieran alguna otra pregunta o duda, no olviden en escribirnos al correo electrónico que aparece en este momento en sus pantallas. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para seguir inscribiéndose a este tipo de cursos que damos cada mes. Y bueno, pues muchísimas gracias. Les comentamos que la presentación, la grabación de esta presentación se les va a enviar a los asistentes por medio de correo electrónico. Muchas gracias y esperamos que tengan buena tarde. Gracias por asistir. Bueno. Gracias. Damos por terminada esta sesión.